los incesantes ataques aéreos de Rusia contra Ucrania, con muertos y heridos como resultado. Mientras, ante 5.000 peregrinos ucranianos en el Vaticano, el Papa León encomienda al país en esta guerra que considera sin sentido. En Tierra Santa continúa la ofensiva israelí contra los terroristas de Hamas, con civiles muriendo en ataques durante el recojo de comida. Desde el Vaticano, el Papa León XIV condena el uso del hambre como arma de guerra. 40 nuevos sacerdotes se consagran en Vietnam. En Latinoamérica y Europa se despiden del mes del Sagrado Corazón de Jesús, con países renovando su devoción. Le contamos por qué es importante que una nación se consagre al corazón que tanto nos ama. Hiperconectados pero sin conexiones vitales, la soledad afecta a todas las edades en la actualidad. Un psicólogo católico nos da pautas para superarla. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos la semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto iniciarla contigo como siempre y con esos televidentes de los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con León XIV condenando el uso del hambre como arma de guerra, debido a que matar de hambre a la población es una forma muy barata de hacer la guerra, sostuvo en un mensaje el director del Fondo de Alimentos de las Naciones Unidas. Frente a esta realidad, el Papa León XIV remarcó que es hora de que el mundo adopte límites claros, reconocibles y consensuados para sancionar estos atropellos y perseguir a los causantes y ejecutores de los mismos, reporta así prensa. Veamos el mensaje del Santo Padre a los católicos en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Día del Papa. Este domingo 29 de junio, Roma celebró la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, patrones de la ciudad eterna. Las sepulturas de los apóstoles marcan el lugar donde se construyó la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo extramuros. Las celebraciones de este fin de semana se llevaron a cabo en ambos sitios, tan importantes para la cristiandad. El domingo el Papa León pronunció su homilía en la Basílica de San Pedro. En ella explicó que esta fiesta es un momento para reflexionar sobre la fraternidad entre los apóstoles, quienes muchas veces no compartían la misma opinión. La historia de Pedro y Pablo nos enseña que la comunión a la que nos llama el Señor es una armonía de voces y rostros que no borra la libertad de cada uno. Nuestros patronos han recorrido caminos diferentes, han tenido ideas distintas, a veces se han enfrentado y se han confrontado con franqueza evangélica. Sin embargo, esto no les ha impedido vivir la concordia apostolorum, es decir, una comunión viva en el espíritu, una armonía fecunda en la diversidad. En esta ocasión, el Papa León impuso el palio a 54 arzobispos, colocándoselo sobre los hombros y deseándoles paz y unidad con el papado. Entre ellos se encontraban 12 arzobispos latinoamericanos, como Monseñor Gustavo Oscar Carra, arzobispo de La Plata, quien fue obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Raúl Biort Castillo, nuevo arzobispo de Caracas, Venezuela, y Monseñor Gilberto Alfredo Vizcarra, arzobispo de Trujillo, Perú. El Papa León retornó a esta tradición que el Papa Francisco había modificado en 2015, decidiendo que los primados recibiesen el palio en sus respectivas diócesis a manos del nuncio apostólico. La ciudad de Roma recordó a los principales apóstoles y su martirio. Celebraciones religiosas y actos culturales transformaron algunos de los lugares más emblemáticos de la capital. El sábado se celebró una vigilia de oración en la Basílica de San Pedro, donde el Papa León XIV se dirigió a la delegación representante de la Iglesia de Constantinopla. El Santo Padre hizo hincapié en su alegría por el diálogo entre las iglesias. Il vostro pellegrinaggio è segno del desiderio. Vuestra peregrinación es signo del deseo de renovar la fe, de reforzar el vínculo y la comunión con el obispo de Roma y de testimoniar la esperanza que no defrauda, porque nace del amor de Cristo, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El jubileo nos llama a ser peregrinos de esa esperanza a lo largo de toda nuestra vida, a pesar de las adversidades del momento presente. El viaje a Roma, con el paso por las puertas santas y las paradas en las tumbas de los apóstoles y de los mártires, es el símbolo de este camino cotidiano que se extiende hacia la eternidad, donde el Señor enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ni luto, ni tristeza, ni dolor. Né lamento, né affanno. En un mensaje dirigido a la delegación del Patriarcado Ecuménico, el pontífice afirmó que tras siglos de desacuerdos y malentendidos, la reanudación de un verdadero diálogo entre las iglesias de Roma y Constantinopla fue posible gracias a los pasos valientes y clarividentes dados por el Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Por otro lado, Rusia realizó un nuevo ataque aéreo contra Ucrania, considerado por la prensa internacional como el mayor desde el inicio de la guerra. Los incesantes bombardeos frustran las esperanzas de un avance en los esfuerzos para poner fin a la guerra que lleva más de 3 años. Veamos lo último. 2 muertos y 17 heridos dejó el ataque con drones rusos en Odessa, Ucrania, la noche del sábado 28 de junio, informan autoridades ucranianas. El dron impactó un bloque de viviendas, dañando 3 plantas y atrapando a varios residentes. Las víctimas, un matrimonio, y entre los heridos, 3 menores, según el gobernador regional Oleg Kiper. Por su lado, el Ministerio de Defensa ruso informó que más de 40 drones ucranianos fueron derribados esa misma noche al oeste y en la península de Crimea, que permanece bajo su control. Ante estos ataques, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, pidió este lunes 30 de junio un mayor esfuerzo europeo y liderazgo de Alemania para enfrentar la actual agresión militar de Rusia. El ejército ruso ya no es un ejército del año 2022, además está adquiriendo experiencia en combate, utilizando nuevas tecnologías probadas en el campo de batalla y avanzando en el desarrollo de su sector e industrias de defensa. Esto representa una amenaza no solo para Ucrania, sino también para la seguridad transatlántica. 2 días antes, el 26 de junio, prisioneros de guerra fueron recibidos por sus familiares en Ucrania como parte de intercambios de prisioneros con Rusia acordados en Estambul. Mientras, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó un decreto para retirar a Ucrania del Tratado sobre Minas Antipersona de Ottawa, que prohíbe la producción y el uso de este tipo de arma de guerra. Los nuevos ataques se producen después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera el viernes que Moscú está listo para una nueva ronda de conversaciones de paz en Estambul. El conflicto entre Rusia y Ucrania se originó porque Rusia quiere evitar que Ucrania se una a la Organización de Países del Atlántico Norte y por la soberanía sobre territorios ucranianos, cuya población considera sentirse más ligada a Rusia. En 2022, Rusia activó la guerra invadiendo una parte de Ucrania. Y en la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV recibió el sábado 28 de junio a unos 5.000 participantes del jubileo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Luego de cruzar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro se produjo el esperado encuentro, reporta la prensa vaticana. Por su lado, el arzobispo de Kiev, Stanislav Shevchuk, durante su homilía dijo que la cita con el Santo Padre fue como una fuerza viva de esperanza cristiana para los ucranianos en medio de la guerra con Rusia. El Vaticano, bajo el difunto Papa Francisco, trabajó por el intercambio de prisioneros y el regreso de los niños ucranianos llevados a vivir en territorios ocupados por Rusia, recuerda Associated Press. El actual pontífice ha prometido todos los esfuerzos posibles para intentar que Rusia y Ucrania se sienten a la mesa de negociaciones. Escuchemos el mensaje del Papa León a los visitantes ucranianos. La fe de su pueblo ahora está siendo probada en forma severa. Muchos de ustedes, desde que comenzó la guerra, seguramente se han preguntado: Señor, ¿por qué todo esto? ¿Dónde estás? ¿Qué debemos hacer para salvar a nuestras familias, nuestros hogares y nuestro país? Vincerá contra la muerte. Sorelle e fratelli. Hermanos, deseo expresar mi cercanía con la martirizada Ucrania, los niños, jóvenes, adultos mayores y de una manera especial a las familias que están de luto por sus seres queridos. Comparto su dolor por los prisioneros y víctimas de esta guerra sin sentido. Encomiendo al Señor sus intenciones diarias, sus luchas diarias y tragedias, y por encima de todo, sus deseos de paz y serenidad. I desideri di pace e di serenità. En Tierra Santa no cesa la ofensiva israelí para exterminar a los terroristas de Hamás. En los últimos 4 días, ataques aéreos israelíes en diferentes partes de Gaza han matado a decenas de civiles. Tiendas de campaña en Mawasi fueron parte de los afectadas, según reporte del Hospital Nasser. Conmovidos, dolientes, se congregaron alrededor de los cuerpos de los niños. Este lunes, al menos 13 gazatíes murieron y otros 50 resultaron heridos mientras esperaban ayuda humanitaria en la ciudad de Khan Yunis, al sur de la franja. Esta mañana, en su mensaje al Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación, el Papa León XIV denunció el uso del hambre como arma de guerra, debido a que matar de hambre a la población es una forma muy barata de hacer la guerra, fueron sus palabras.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que solo podrá fin a los ataques cuando Hamás se desarme y abandone el gobierno y el territorio, algo que el grupo rechaza, recuerda Associated Press. Escuchemos a las víctimas en medio del fuego en Gaza. ¿Qué les hicieron a estos niños? ¿Cuál es su culpa? Dios me basta. Estaban durmiendo en sus tiendas. ¿Qué les hicieron? 5 víctimas, un padre, una madre y 3 hijos, 2 niños y una niña dormían en su tienda. No había nada allí, dormían inconscientes. ¿Qué se suponía que estaban haciendo? Durmiendo. Dios nos basta. Ocurrió el ataque y no vimos nada más que polvo y fuego. Regresé a nuestra tienda y busqué a mi familia. Saqué a mi padre de debajo de los escombros y a mi hermana de debajo de la tienda. Mi hermana se asfixiaba y tenía una herida en el labio y mi padre en la pierna. Al otro lado de la franja de Gaza, escuchemos a los familiares de los rehenes israelíes cautivos por los terroristas de Hamás desde octubre de 2023. Escuchamos al presidente Trump decir que nos estamos acercando a un alto al fuego. Hay un acuerdo sobre la mesa y lo que impide es la negativa de Netanyahu a poner fin a la guerra. Netanyahu, basta de política. Tú eres el primer ministro. Tal como decidiste sobre la campaña en Irán, decide ahora poner fin a la guerra en Gaza y devuélveme a mi hijo. Todos saben que Hamás ha sido derrotado. ¿Qué más queda por hacer en Gaza que no se haya hecho ya? Traer a nuestros rehenes de vuelta, retomo, traer a nuestros rehenes de vuelta ahora es la verdadera victoria. Hoy terminamos el mes del Sagrado Corazón de Jesús y lo hacemos recordando el significado y la importancia de que un país se consagre al Corazón de Cristo, inspirados en las recientes renovaciones al Sagrado Corazón en Uruguay e Irlanda. Veamos. Somos tu pueblo que peregrina en Montevideo. Sin importar la lluvia, decenas de uruguayos participaron en la tradicional procesión del Corpus Christi y renovaron la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús el 22 de junio último. Hace 150 años que el arzobispo de Montevideo y beato, Jacinto Vera, consagró la nación al Corazón de Jesús, recuerda la conferencia episcopal. Porque es importante consagrar las naciones al Corazón de Jesús, el padre José María Alsina, director del Instituto del Corazón de Cristo en Toledo, España, explica. Y cuando se consagra una nación, lo que estamos pidiendo es que esa nación viva en el amor de Jesucristo. Es decir, que el amor de Jesucristo impregne la vida de esa nación para que vengan todos los dones que son consecuencias del amor que Dios nos daba a través de Jesús, de su corazón, ¿no? Que es la paz, la justicia, la libertad, la unión de todos los pueblos. El 22 de junio, Irlanda también renovó su consagración al Sagrado Corazón de Jesús, un gesto que revive su identidad católica en medio de una Europa cada vez más secularizada. Señor Jesucristo, Rey del amor y Príncipe de la paz, reina en nosotros, en nuestros corazones, nuestros hogares y en Irlanda, nuestro país. Conquista todos los poderes del mal y haznos partícipes de la victoria de tu Sagrado Corazón. Irlanda, evangelizada por San Patricio, fue uno de los primeros países en consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús por iniciativa de la Iglesia, hace 152 años, en 1873. Este gesto fue el broche final de la iniciativa Cruzada del Sagrado Corazón, en la que 4 imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, bendecidas por el Papa Francisco, peregrinaron desde febrero por las parroquias de Irlanda. Es verdad que muchos jamás... España fue consagrada al Sagrado Corazón en 1919. Tuvo como fruto precioso miles de mártires que nunca negaron o abandonaron su fe, destaca el padre Alsina. Además, en España se produjo algo único en la historia de la Iglesia, que es que fueron años durísimos de la persecución, durante la persecución religiosa que abarcó entre el 33 y el 37, y no hubo un solo caso de apostasía. Y todos sabemos, ¿no?, que eso tiene que ver pues, con aquellas familias que se consagraron al corazón de Jesús. A renovar nuestra consagración. Ecuador fue el primer país del mundo en realizar la consagración al Corazón de Jesús, a pedido de un gobierno, en 1874. Antes, Francia e Irlanda se consagraron por iniciativa de la Iglesia Católica. Otros países consagrados a esta devoción son El Salvador, Guatemala, República Dominicana,
Venezuela, Nicaragua, Polonia y Perú, entre otros. Si no renuevan su consagración, pueden enfriar su relación con Dios. Por eso el padre Alsina enfatiza. Muchas veces esas consagraciones las hacen los pastores, ¿no? Consagrarán las naciones para que esos dones, esos frutos que ha prometido el corazón de Jesús vuelvan a revitalizarse, ¿no? En esos lugares donde se ha perdido la fe o donde aquello que se vivió cuando se consagraron al corazón de Jesús se ha ido olvidando. Hace poco, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, propuso consagrar el mundo al Sagrado Corazón de Jesús para promover una visión centrada en los valores cristianos frente a la polémica Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Se espera que el Papa León acoja esta iniciativa. Hacemos una pausa y al volver. Hiperconectados, pero sin conexiones vitales, la soledad afecta a todas las edades en la actualidad. Un psicólogo católico nos da pautas para superarla. Además, por los 90 años de la canonización de Santo Tomás Moro, patrono de los gobernantes, le presentamos la segunda parte de nuestro reportaje de los lugares en Inglaterra en los que se hizo santo y que EWTN Noticias recorrió. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de vuelta con la iglesia en Vietnam, que cierra el mes del Sagrado Corazón de Jesús, floreciendo en vocaciones sacerdotales. 40 nuevos presbíteros fueron ordenados entre el 24 y 27 de junio en diferentes diócesis. En la diócesis de Da Nang, el arzobispo Joseph Dang recordó a los nuevos clérigos que son consagrados para convertirse en pastores del pueblo de Dios y no para vivir para sí mismos. El 25 de junio, en la diócesis de Can Tho, el obispo Peter Le Tan ordenó a 13 nuevos sacerdotes, mientras que el 27 de junio último, día de la santificación del sacerdocio, 21 diáconos recibieron el sacramento del orden. Un santo para toda circunstancia. En el 90 aniversario de la canonización de Santo Tomás Moro, les presentamos la segunda parte de nuestro reportaje especial desde Londres. Tras Roper's Garden está la antigua iglesia de Chelsea, donde Moro asistía a diario y servía como acólito en misa. Esta es la capilla en la que Santo Tomás Moro rezaba, en la vieja iglesia de Chelsea. Desde Chelsea, Moro fue convocado a Lambeth para juramentar la supremacía del rey sobre la iglesia en Inglaterra, el 13 de abril de 1534. Al negarse por motivos de conciencia que no especificó, fue dado a la custodia del arzobispo. 4 días más tarde, fue enviado a la Torre de Londres. Los que lo visitaron ahí se sorprendían de que fuera tan jovial en prisión como en su casa en Chelsea. De la Torre, Moro fue llevado a Westminster Hall para comparecer por desobedecer la ley de traición, promulgada el año anterior, que sancionaba con la muerte negar la supremacía del rey sobre la iglesia. Es aquí que Moro fue condenado. Esta placa dice: en este hall, Sir Tomás Moro, Lord Canciller de Inglaterra, presidente de la Cámara Baja del Parlamento, autor de Utopía, fue condenado a muerte el 1 de julio de 1535. Cruzando la avenida principal colindante con la torre, llegamos a Tower Hill, a unos 190 metros, lugar de ejecuciones públicas. Moro fue visto sereno camino a la muerte, ofreciendo ayuda e incluso haciendo gala de su característico buen humor. Un hombre lo llamó en voz alta: «Maestro Moro, ¿me conoce?». Era una persona a la cual Moro, ya Lord Canciller, había aconsejado y ayudado a superar tendencias a la desesperación. Le respondió: «Te recuerdo muy bien». El hombre le dijo: «Se lo ruego, por amor a nuestro Señor, ayúdeme. Estoy tan atribulado como antes». Respondió Moro: «Ve en paz y reza por mí, y no dejaré de orar por ti». Desde aquel día el hombre recuperó la paz y nunca más sufrió ese malestar. Al llegar al patíbulo, un asistente ayudó a Moro a subir los escalones. Él bromeó diciendo: «Al bajar, permítame arreglármelas yo mismo como mejor pueda». Se dirigió a los presentes, aunque brevemente en cumplimiento de un deseo del rey. Pidió que oraran por él, mientras prometía orar por ellos en otro lugar. Les dijo que daba su vida por la fe de la Santa Iglesia Católica y que moría, buen siervo del rey, pero de Dios primero. Después de un momento de oración, se dirigió a su verdugo, que estaba visiblemente abatido, y le dijo: «¿Qué, hombre? Levante el ánimo y no temas cumplir con tu deber». Vendándose los ojos, colocó su cabeza sobre el bloque, pero retiró la barba diciendo al verdugo:
déjame que la mueva, no sea que la cortes. Luego, con un rápido golpe de hacha, partió hacia Dios. Esta placa recuerda la ejecución en este lugar de Tomás Moro y de su buen amigo St. John Fisher, el santo y cultísimo obispo de Rochester, el mismo año de 1535. Tomás Moro fue canonizado 4 siglos después de su muerte por Pío XI, el 19 de mayo de 1935. En el año 2000, San Juan Pablo II lo declaró patrono de gobernantes y políticos. Es invocado también como patrono de abogados, niños adoptados y matrimonios difíciles. Su memoria litúrgica es el 22 de junio. En su homilía por la solemnidad de Pentecostés, León XIV dijo lo siguiente: es triste observar cómo en un mundo donde se multiplican las ocasiones para socializar, corremos el riesgo de estar paradójicamente más solos, siempre conectados y sin embargo incapaces de establecer vínculos, siempre inmersos en la multitud, pero restando viajeros, desorientados y solitarios. Para entender lo que el Papa describe, estamos con Marcos Randel. Es un psicólogo, miembro de la Asociación de Psicólogos Católicos Farus. Nos habla desde Córdoba, en Argentina. Marcos, bienvenido al programa. Hola, Eddie. Muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias. Marcos, háblanos, ¿qué tan común es esta condición que describe el Papa? Ciertamente que el Papa León, con su gran elocuencia y con mucha precisión, ya lo ha dicho todo en esa frase que ha citado. Realmente es así. En general, cuando uno piensa sobre esta dificultad, por lo menos desde el punto de vista psicológico, encontramos que es una dificultad presente en todas las edades de la vida, en la era en la que vivimos. Vivimos en la era de la hiperconectividad digital, principalmente, y paradójicamente en una profunda soledad. Y esto a veces uno lo puede pensar, bueno, puede ser que esto esté presente en el adolescente o en el joven, pero también nos pasa a los adultos, a las personas grandes. Es decir, es un problema realmente que hoy no hace diferencia etaria y es un problema que nos afecta a todos, ¿eh? La soledad no es un dato meramente emocional, sino una consecuencia, diría yo, de la cultura en la que estamos inmersos, con muchas de sus conexiones, digamos, vitales que se arruinan. Parece ser que estamos súper conectados, hiperconectados, pero no hay conectividad emocional. Por eso incluso es uno de los grandes déficits de la inteligencia artificial, aunque se quiera promover lo contrario, pero es algo de la humanidad irreemplazable. Por eso estamos tan afectados todos. Por supuesto que cuando hablamos de esta soledad, Eddie, no hablamos de que la soledad es mala en sí misma. Sabemos muy bien que al contrario, hay una soledad mala, que es la que produce justamente el vacío, que se traduce en un vacío existencial, en una tristeza, en la angustia. Pero también existe la buena soledad, diríamos, la que está cargada de sentido y la que nos da incluso la base para la formación de una personalidad sana y equilibrada. ¿Cómo responder, Marcos, ante esta situación, como tú dices, tan difusa y que abarca todas las edades? Mira, ciertamente que nosotros lo vemos a diario en la clínica y es un problema muy frecuente y que obviamente no hay una respuesta única a esto que estamos planteando. Entendemos que hay muchas variables, son muchos los factores que intervienen, de personalidad, sociales, familiares, etc. Pero yo te diría que principalmente podríamos resumir en esto. Nosotros sintetizamos en estos dos elementos, en estos dos conceptos, que son el del anclaje y el foco. Y esto es así, te lo resumo rápidamente. Cuando uno es niño pone el anclaje, es decir, la seguridad de su personalidad afuera. La pone en su mamá, en su papá, en la figura de apego. Habitualmente es así. Y el foco de la atención de la vida psíquica está puesta hacia adentro. El niño suele ser más egocéntrico por naturaleza. Cuando uno va madurando y adquiere la madurez, se supone que estos dos conceptos se invierten y el anclaje, la seguridad de la personalidad está en uno, está interna en uno, y el foco debería estar puesto en los demás, hacia afuera, buscando el bien de otro. Esta dificultad entre el anclaje y el foco justamente queda invertida en este tipo de dificultades que estamos planteando, porque está el gran problema actual de la sociedad actual, que es buscar el anclaje en lo externo. Externalizamos la dificultad.
Y eso, por supuesto, que no nos lleva a ningún punto. Entonces yo diría que como gran recurso, diríamos así en general, para tener en cuenta, es poder intervenir en este sentido, lograr que nuestro anclaje sea interno, es decir, cultivar nuestra interioridad, por supuesto, desde el punto de vista psicológico, pero también desde el punto de vista espiritual. Estamos hablando en un canal católico, y cómo no decirlo. Todos tenemos esa tendencia al absoluto, y si no cultivamos esto en la interioridad, entonces crece en nosotros el vacío y la soledad, la angustia existencial. Y por otra parte, además de trabajar y cultivar el anclaje interno en el crecimiento de nuestra interioridad, buscar el salir a otro, el poner el foco en los demás. Cuando uno es capaz de hacer eso, ahí la personalidad crece como espuma. En los jóvenes buscar esto, en los adolescentes y en nosotros también. Valiosas pautas, Marcos Randel, para poder enfrentar esta situación que el Santo Padre describe tan elocuentemente. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, Eddie. Que Dios te bendiga. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.